Gracias por traer este tema que es muy importante. Para mí, una de las sorpresas que yo viví como relatora ha sido el cuanto la Unión Europea, aún más que los países europeos, ha sido un agente muy activo de la financiarización. Le voy a contar un caso absolutamente increíble. La Unión Europea estaba juzgando a Holanda y a Dinamarca porque Dinamarca continuaba con una política universal de vivienda. Y no se puede. Y imponiendo sobre Dinamarca una otra política, o sea, en este espacio que tenemos, y un poco yo creo que la cuestión es, con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética y del comunismo, finalmente hemos tenido un capitalismo triunfante sobre todo el planeta, sin ningún tipo de barrera, de límite. A partir de ahí se produjo una otra escala de poder muy importante, que son los tratados y los conglomerados multilaterales y multinacionales, que aparte del hecho de que los estados también son totalmente cómplices, ayudan bien a convertir también a la política estatal hacia el modelo único que es el neoliberalismo. Pero yo creo que en este sentido es una cuestión, un desafío para nosotros este tema de las escalas de la lucha, porque al mismo tiempo estamos siendo desposeídos de nuestro barrio. O sea, hay una escala local, profundamente local. El papel del territorio en este momento es muy importante, pues que el proceso general es abstracto, pero se manifiesta claramente en el territorio. Entonces, en ese sentido, el territorio se convierte en una plataforma de lucha fundamental. Pero al mismo tiempo, los procesos decisorios tienen otra escala. Tienen una escala global, tienen una escala europea, tienen una escala NAFTA, tienen una escala de estas otras. Entonces, ¿cómo trabajar y organizar una lucha y una resistencia multiescalar? Que al mismo tiempo es local, es nacional, pero es transnacional. Creo que hemos tenido un ejemplito pequeño, pero creo que potente, con la lucha contra Blackstone. Cuando la gente echada por Blackstone en Barcelona, también encontró la gente echada por Blackstone en Estados Unidos. Y han construido una plataforma conjunta de enfrentamiento con Blackstone, intercambiando informaciones y visiones, pero también tratando de hacer acciones simultáneas en Estados Unidos y en Barcelona al mismo tiempo. Creo que, claro, no lograron derrotar a Blackstone, pero al menos a visibilizar este proceso en un ámbito mucho más internacional. Creo que eso también es una manera de poder enfrentarlo muy claramente. Hay una propaganda, se dice así, propaganda, de una vodka en Brasil, no me acuerdo el nombre, creo que es Stolichnaya, algo así, que dice
que la propaganda es muy buena, es yo soy vos mañana. Entonces, yo creo que esto es una frase muy importante para lo que estabas planteando sobre cómo hacer con un proceso que todavía no está visible acá. Yo soy usted mañana, quiere decir poder hacer circular la información de una ciudad a otra, de una experiencia a otra, de manera a visibilizar un proceso que todavía no se ha radicalizado en esta ciudad, pero que podemos adelantarnos. Esto se pasó, por ejemplo, también cuando yo era relatora y se lanzó el programa Mi Casa, Mi Vida en Brasil. ¿Y por qué yo fui relatora? Yo conocí el programa en Chile y yo vi la consecuencia del programa en Chile y después en México. Entonces empecé en Brasil a decir, mira lo que va a pasar, mira lo que va a pasar, porque es exactamente el mismo programa. Porque, por cierto, ha sido copiado. No, en serio, los mismos agentes financieros llevaron el programa de un país a otro y difundieron. Entonces, con esto, se empieza un movimiento, yo creo, de prevención, o sea, ¿y qué significa eso? Creo que hemos, de alguna manera, entrado en una trampa. La trampa y yo voy a utilizar expresamente esta palabra, y yo sé que ela es súper complicada aquí, la trampa del nacionalismo de ciudad, nacionalismo de región, no en el sentido de autonomía, sino en el sentido de que estamos básicamente preocupados con lo que va a pasar en nuestra ciudad, básicamente preocupados con lo que va a pasar en nuestra región, y que no ahí, de alguna manera, esto nos impide de mirar las otras experiencias y las otras situaciones de una manera más global. Yo diría más que eso, y como profesora académica, investigadora y activista brasileira, o sea, del sur global, yo sé que en realidad son pocos los que controlan la narrativa sobre los procesos globales. La narrativa nos llega desde el Banco Mundial, desde el Fórum de Davos, en inglés, desde los think tanks de Estados Unidos, desde los británicos, en el neoliberalismo muy claramente. Y nosotros no estamos autorizados a construir una narrativa global. Estamos autorizados a hacer nuestros pequeños estudios de caso en nuestra ciudad, en nuestra región. Yo creo que es muy importante construir una narrativa global. Otra, desde los vecinos, desde el sur, desde la periferia del capitalismo, desde la periferia, desde el sur de Europa también. Creo que es muy importante construirla, porque al construir esta narrativa global, creamos una fuerza para una contranarrativa a lo que lo están contando. Porque ahora, ustedes van a creerme que después de mirar todos los documentos que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo ha promovido sobre la promoción de políticas financieras de vivienda y casa propia, con un famoso librito, Housing Enable Markets to Work, vivienda, dejen los mercados trabajar, y esto ha destruido todas nuestras políticas de vivienda en el planeta. Ahora ya aparecen los libritos sobre política de alquiler. Un sector corporativo de alquiler, la solución de la crisis de la vivienda. O sea,
hay una narrativa global siendo producida que está basada en una práctica que nos destruye. ¿Por qué nosotros no vamos a construir una contranarrativa? Yo creo que esto es muy, muy importante. Sobre la pregunta de las zonas protegidas. La experiencia de las zonas especiales de interés social en Brasil es una experiencia desde la planificación, desde la zonificación. ¿Cuál era toda la cuestión? Desde los años 70, la mayor parte de nuestras ciudades han sido autoproducidas por los habitantes en asentamientos. Yo nunca utilizo informales porque, por cierto, tienen forma, pero que están en una situación de ambigüedad, si son legales o no, si van a existir o no. Y esta ambigüedad, este estado de transitoriedad permanente, expone los habitantes de estos asentamientos a una vulnerabilidad extremada a los desalojos o a no tener acceso a servicios, eventualmente tener o no tener, o sea, esto le quita derechos. Entonces, desde la planificación en los años 80, nosotros, la generación de urbanistas que tenía una relación fuerte con los movimientos de los asentamientos, de las favelas, de las lotificaciones irregulares, de las periferias, hemos creado una categoría dentro de la zonificación para visibilizar la existencia de estos asentamientos, o sea, hacerlos parte del plan. Son parte de la ciudad, están en el plan. Pero como no estaban de acuerdo con las normas, los estándares, que por cierto también tienen una visión súper colonialista, patriarcal, por cierto, ¿no? Machista, no podían estar bajo el mismo código de zonificación. Entonces se creó una categoría, zona especial de interés social, que permitía que ahí podían se pasar otras cosas y se podían vivir de otra forma. Con esto, después se avanzó hacia definir partes sin ocupar, partes urbanizadas de la ciudad, pero sin ocupación, vacías, subutilizadas, como zonas especiales de interés social, definiendo que el único uso posible en esta zona sería vivienda social, vivienda para bajos ingresos, con locales comerciales populares, etc. Claro que la utopía que nosotros, nuestra utopía sería, a partir de la zonificación especial de interés social, construir regulaciones y normativas específicas en cada lugar, junto con los habitantes, con procesos participativos, y lograr tener acceso a los terrenos urbanizados para producir vivienda social con fondos públicos. ¿Esto fue lo que pasó? No. No fue lo que pasó. Los fondos públicos no fueron a las zonas especiales de interés social, sino a las extremas periferias de la ciudad, cuando un programa de fondo público fue disponibilizado. Y tampoco se urbanizó y se construyó una normativa en las zonas especiales de interés social. ¿Esto quiere decir que esta normativa no sirvió para nada? No, no, no. Esta normativa de las zonas se ha convertido en un instrumento muy, muy potente de lucha de los vecinos. Las luchas contra los desalojos, uno de los argumentos más fuertes es que aquí usted no me puede desalojar porque aquí es una zona especial de interés social y yo soy el interés social. O sea, se ha convertido incluso en un instrumento de lucha en el frente jurídico para permanencia, y se ha convertido en un instrumento muy importante de organización y resistencia, las zonas especiales de interés social. O sea, la historia nunca es como lo queremos, pero tampoco es nada. Entonces es un poco la experiencia de inventar y crear instrumentos, y a partir de ahí, a ver, los instrumentos entran en la vida y ahí esto va cambiando y podemos cambiarlo también claramente. En términos de identificación, ¿no?, de esos fondos de inversión con varios,
Creo que esto es muy importante, bueno, y ustedes saben mejor que yo, la experiencia de la PA, de identificar dónde, cómo, quién, fundamental, hacerlo visible, mostrar que es ahí, a partir de ahí organizar los vecinos, avisarlos, tener y no dejar que los fondos lleguen sin tener ninguna forma de resistencia. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, esto se ha pasado y no lograron impedir la compra, pero lograron al menos tener un programa público pagado por la ciudad de defensa jurídica de los arrendatarios frente a los intentos de los nuevos propietarios de echarlos. O sea, es la ciudad que paga los abogados a los arrendatarios para que los fondos financieros no los echen. O sea, es algo, no es todo, pero de ahí ya en el frente institucional se logra. Entonces, hay políticas, hay posibilidades. Y creo que es muy importante ponerlas, incluso si Valencia no quiere ser Barcelona, entonces, bueno, mejor ya empezar a moverse. Porque creo que es el peligro está muy en la puerta, ¿no? En términos de que la misma ola puede también llegar con mucha fuerza. Nueva York y Berlín son dos ciudades que tienen una historia importante de protección al vivienda de alquiler. Una historia, imagínate, Nueva York, la capital del capital financiero global. En los años 70, para quien no conoce esa historia, yo no conocía, había una crisis en la ciudad con respecto a una emergencia habitacional y se logró con las fuerzas progresistas de la ciudad definir que todo el stock residencial que existía en la ciudad en aquel momento estaba bajo un control de alquiler donde no es que el alquiler no puede subir, es que hay una cámara que define el porcentaje de cambio de alquiler a cada año y a cada 2 años. Y en esta cámara participan propietarios, participan corretores, pero también participa la ciudad y asociaciones de vecinos. Entonces, es una especie de negociación colectiva de alquiler, que claro, tiene en cuenta un poco el mercado, pero no tanto. Entonces, el tanto que la gente que está con el mismo alquiler no puede subir. Pero claro que los efectos de esta política, los neoliberales odian esta política, por cierto, pero la política explica cómo es posible que hasta hoy hay gente de bajos ingresos que vive en Manhattan. Manhattan. Claro que hay efectos perversos. Por ejemplo, los landlords, los propietarios de fincas enteras de alquiler protegido, muchas veces lo que hacían era lo que están haciendo también estos global corporate landlords ahora, lo mismo, es dejar la finca sin servicio, sin agua, sin calefacción, deteriorando hasta que la gente se vaya. O sea, haciendo harassment, ¿no? Acoso, que es exactamente lo que hacen ahora también para poder echar a la gente. Y después poner fuego en el edificio, ganar la insurance, el seguro e irse. Entonces, claro que han tenido un efecto perverso, pero al mismo tiempo todo un movimiento de vivienda en Nueva York. Cuando yo estuve y viví ahí en los 80, lo que hacía era tomar los edificios quemados, en ruinas,
y ocuparlos, squatter, ocuparlos y transformarlos en vivienda cooperativa. Y hay un movimiento súper importante de vivienda cooperativa en Nueva York que ha surgido a partir de la toma de estos edificios. Entonces, yo doy ejemplos de políticas concretas que se puede hacer, incluso ocupaciones, incluso vivienda cooperativa, porque la idea de protección a frenar la especulación es absolutamente imposible en términos de que por decreto, por ley, definir una ley, está prohibida la especulación en esta ciudad. Esto no funciona. Pero se puede, y yo creo que esto es un posible camino, se puede proteger una parte de la ciudad del ataque de la especulación o del ataque más violento de la especulación. Una parte, no toda la ciudad. Y se puede hacer operaciones de desmercantilización. Típicamente, yo creo que una de las más interesantes es justamente vivienda cooperativa, que es vivienda colectiva y que no se vende, no se pasa y que hay todo un control de los vecinos mismos sobre quién va a vivir allí. Hay también un movimiento importante hoy en Inglaterra, en Estados Unidos también, que son las Community Land Trusts, que son pedazos enteros de ciudad que son colectivos, cooperativos, autogestionarios, donde se alquila a la gente que quiere vivir con un alquiler protegido y controlado y los beneficios van a la misma cooperativa. O sea, creo que hay mecanismos de desmercantilización y de protección que, aunque sean minoritarios, experimentales, son mecanismos que pueden, a mi juicio, prototipar, hacer prototipos de otras políticas posibles, de otros futuros posibles a la ciudad y, a la vez, resolver el problema concreto de la gente inmediatamente. Por eso, en el caso de São Paulo, por ejemplo, hay una explosión de ocupaciones. Ocupaciones de edificios vacíos, ocupaciones de tierra vacía en la periferia, y la gente se organiza y vive y pronto. Porque también hay una emergencia habitacional, la gente está en la calle. Entonces, eventualmente, muchas de estas ocupaciones se transforman en cooperativas más formalizadas, luchan por la tierra, logran hacer proyectos de renovación, de rehabilitación, presionan a los gobiernos locales para poner fondos para estos proyectos, presionan a los gobiernos regionales a poner fondos. O sea, creo que hay por ahí también un espacio de experimentación. De mi parte, y ahí la cuestión más complicada de la acción en el Estado, de la regulación del Estado, al menos de la nuestra experiencia brasilera, hemos hecho una apuesta muy fuerte en tomar el Estado y democratizarlo desde adentro. Y esto yo me refiero a la experiencia concreta del Partido de los Trabajadores, que logró ganar elecciones a nivel de las ciudades y después a nivel de las regiones y después a nivel nacional. Y una apuesta fuerte de que a partir de esta posición en el Estado ya se podría impulsar políticas públicas, o sea, formular políticas públicas, tener una agenda de políticas públicas para poder implementarla a partir del Estado. Bueno, mundo real. Nosotros también tenemos coaliciones con PSOE y cosas más raras. Todavía. Como un sociólogo que yo amo brasileiro, Francisco de Oliveira, él dice es un ornitorrinco.
este animal que no sabe si es mamífero, si es anfibio, qué es. Entonces, el poder real, las coaliciones reales, las condiciones reales institucionales en el Estado en este momento, en estas democracias que han sido construidas, la utopía liberal de las democracias, es una utopía donde hay una ligación muy fuerte entre Estado y mercado, desde su nacimiento, yo diría. Entonces, hay límites ahí, muy claros. Creo que lo que no significa que durante el gobierno de los trabajadores, del Partido de los Trabajadores, muchas políticas estuvieron mucho mejor. Sí, pero no toda la agenda. Toda la agenda y toda la promesa y todo el intento de cambios se produjo. Y muchas veces se impulsó desde la propia coalición liderada por el Partido de los Trabajadores políticas neoliberales. Nuestras SOCIMIS, por ejemplo, fueron impulsadas por el PT, las de ustedes por el PSOE, o sea, estamos igual. Entonces, yo creo que estos límites ahora, lo que veo yo es que desde un punto de vista del movimiento social, del movimiento barrial en Brasil, está mucho más en la onda de experimentación y creación concreta de cambio do que en la onda de construir una agenda de cambio para tomar el Estado, para implementar la agenda del cambio. Un poco a partir, ahí en nuestro caso no fue solamente la frustración, sino el golpe que simplemente retiró no solamente el PT del poder y la presidenta, sino que es toda una maquinaria para también borrar y destruir todo el imaginario social que había por detrás. O sea, la situación es bastante grave, pero esto no significa que la gente ahora está, una parte de la gente sí está huérfana, pero una parte no, está organizándose, experimentando, ocupando, resistindo, inventando, imaginando, y creo que en este momento también la plataforma en torno al derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda es una plataforma bastante relevante de reorganización de las fuerzas sociales en Brasil. Imagino yo que sea también así en otras partes, por la importancia, ¿no?, que este tema ha tomado. Creo que tenemos tiempo para... David Harvey, el geógrafo, en uno de sus libros, sus artículos, ya no me acuerdo cuál, habla de que hay una nueva forma de explotación, que ya no debemos ver la explotación y la plusvalía en el proceso de producción y de trabajo, porque no hay trabajo, básicamente. Y que es más que el proceso de expropiación y de exploración está basado en la autoexploración de la gente como consumidor y como actuante. Para mí un ejemplo absolutamente claro de esto es cuando, por ejemplo, nosotros pagamos a los bancos para dejar nuestro dinero en el banco, para que ellos utilicen y ganen mucho dinero y no nos dan nada. Pero más allá, nosotros hacemos todo el trabajo.
nosotros hacemos las transferencias, pagamos las cuentas, todo en internet, muy conveniente, que moderno, pero en realidad trabajamos. Y trabajamos y a partir de las plataformas tecnológicas, incluso con estas nuevas como Airbnb, pero no es solo Airbnb, son otro tipo de plataformas que a partir del mundo digital y de la transformación del proceso económico en el mundo digital, nosotros permanentemente estamos generando nuestras informaciones y estas informaciones que generamos, acaba de tener un escándalo con Facebook, pero ¿quién no sabía que nuestras informaciones son vendidas todos los días? Porque claro, la primera vez que tú entras en la internet a comprar un par de zapatos, y desde entonces todos los días te ofrecen los zapatos, ¿cómo saben? O sea, hay un proceso de transformación donde nosotros somos sujetos y objetos de la expropiación y de la plusvalía, nosotros mismos. O sea, hay una complejidad nueva en este proceso que creo que tenemos que entender para poder también imaginar cómo sería emanciparse, porque la idea histórica de la lucha emancipadora de los trabajadores que poderiam terminar com a plusvalía a partir de transformarse en propietarios colectivos de los medios. Bueno, esto ya era, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? ¿Cuál es el horizonte emancipatorio frente a una economía donde nosotros nos autoexplotamos todos los días simplemente al existir? Al mirar una cosa, al ver un periódico, al salir, a utilizar el sistema del bus o del transporte público o el sistema de salud público, porque todo esto hace parte de este gran sistema de datos que generamos. Yo estoy planteando esto porque creo que en el turismo esta es exactamente la cuestión. Nosotros somos turistas, nosotros utilizamos, súper conveniente, Airbnb, porque no pagar hotel, pagar más barato, estar bien ubicado, queremos conocer otras ciudades que son lindas, y al hacer esto, destruimos todas las ciudades. ¿Venecia? Pues no ha sobrado nada de Venecia. Quizás la laguna, pero nada más. Entonces, ni siquiera la laguna. Entonces, ¿cómo podemos replantear todo este tema del turismo, de la industria turística, considerando que no es un agente totalmente externo, sino nosotros mismos somos los agentes? Incluso los propietarios de un piso que utilizan Airbnb para poder incrementar su renta porque no tiene empleo o porque están quitándole el dinero de la jubilación y haciendo exactamente que la gente va cada vez más a estas plataformas. Yo no tengo una respuesta a esta cuestión, pero creo que en este momento ya tener preguntas ya es bueno. Ya cuestionar ya es bueno. Ya empezamos. Y esta cuestión de la asociación vecinal, la lucha local contra la turistificación y la articulación de los inquilinos a nivel de política general, yo no veo una contradicción entre estos dos frentes. Yo creo que es una lucha multiescalar. Y en este sentido, es muy importante la raíz, el territorio, el barrio, el vecino, la gente, la apropiación de este espacio. Pero ningún barrio,
ninguna ciudad, ningún país es una isla. O sea, estar solamente dentro del barrio, circulando, andando, protegiendo, esto tampoco nos va a ayudar. Entonces, es muy importante construir plataformas que son de ciudad, plataformas que son más nacionales, con pautas nacionales. Yo creo que hay que trabajar con las dos escalas, porque también estar solo en la política nacional, sin tener raíz concreta en ningún lugar y dejando, mientras tanto, que el turismo, el capital financiero destruya todo, ya después no vamos a tener nada que defender. Entonces creo que es una lucha multiescalar, que tenemos que meternos en esta esfera multiescalar, que incluso tiene otra escala, que es la escala que estábamos hablando, una escala global también, y que hay que tenerla en cuenta. Pero hay que generar alternativas. Yo creo que para la gente, creo que es el bonito que yo vi de la trayectoria, por ejemplo, del PA, ha sido las victorias. Son parciales, no han logrado terminar la crisis financiera hipotecaria, pero cada familia que no fue desalojada, cada gente que siguió viviendo en su piso, es una victoria concreta, y la gente necesita de esto para tener gana y fuerza para seguir. Entonces creo que a nivel de barrio, a nivel local, se puede lograr victorias en una finca, en un lugar, en una calle, con la organización y todo. Y esto es muy importante para poder también trabajar en otra escala, en una otra condición. Con la DULA, con otros grupos de vecinos que son sensibles a toda la problemática que está apareciendo en Valencia, en el barrio, y que ahora nos das esa perspectiva global, que es así. Y bueno, pues empezamos a elaborar y proponer y programar estas jornadas. Y bueno, la plataforma es una más, y desde luego desde la conciencia de que nos das y la perspectiva es evidente que este fenómeno y este fenómeno tan negro que nos está invadiendo, que no hace apenas ruido, requiere de la máxima unidad de todos los colectivos que de alguna forma estamos sintiendo esas amenazas. Entonces, desde Rusafa Veïnal, desde Rusafa Descansa, desde la plataforma, desde Entre Barris, creo que es el momento de trenzar lazos de unión, sensibilizar, tomar la palabra, manifestar nuestra presencia y empezar a generar ese fluido. Bueno, y otras asociaciones que hay aquí presentes también. Javi, que el año pasado también provocó un gran encuentro sobre la gentrificación del barrio, y aprovecho esta ocasión para eso, para hacer ese llamamiento de unidad de barrio, unidad de ciudad y de intercomunicación. Yo no sé en qué ciudades o más allá del Atlántico, pero desde luego afirmar el territorio, defender el territorio y cruzar sensibilidades vamos, a nivel nacional y todo lo que haga falta. Entonces digo, muchísimas gracias porque habéis venido, muchísimas gracias por tu pasión, tu valentía, tu perspectiva. En fin, necesitamos 4.000 rollings por aquí. ¿Vale? Pero muchísimas gracias a vosotros por haber venido. Y desde luego, bueno, pues esta es la gran ocasión de empezar a trabajar cada uno en sus posibilidades, porque, bueno, pues porque seamos los de abajo los que tengamos la palabra y la decisión de que hasta aquí no pasará. Y eso.